Si te preocupa la supervivencia de las instituciones estadounidenses, debes prestar atención a lo que voy a contarte. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que ocurrió hoy en un tribunal federal de Manhattan no es solo una historia legal, es una prueba de fuego para determinar si nuestra democracia puede funcionar cuando alguien decide que las reglas simplemente no le aplican. Esto es lo que sabemos. Aproximadamente a las 11:47 de esta mañana, en medio de un proceso judicial federal activo, tres de los abogados defensores mejor pagados de Estados Unidos se levantaron de la mesa del Consejo, recogieron sus documentos e intentaron salir de la sala mientras un juez federal estaba a mitad de su sentencia. Permítanme repetirlo para que no suene mal. Funcionarios con licencia del tribunal que juraron defender la Constitución intentaron abandonar físicamente a su cliente y huir de un proceso federal porque no les gustó el fallo. Lo que ocurrió después es algo que no había ocurrido en un tribunal federal en más de 2 décadas. Permítanme explicarles la secuencia de los hechos, porque los detalles son fundamentales. La sesión matutina comenzó con lo que los observadores judiciales describieron como argumentos procesales rutinarios. La fiscalía buscaba admitir ciertos documentos financieros. La defensa objetaba, algo habitual en un caso de esta complejidad. Pero aquí es donde es necesario comprender el contexto. 48 horas antes de esta audiencia, ocurrió algo de lo que solo tenemos conocimiento gracias a un error administrativo. Un expediente sellado se subió accidentalmente a Passer, el sistema de registro electrónico del Tribunal Federal. Estuvo visible durante exactamente 17 minutos antes de ser eliminado. En esos 17 minutos, investigadores legales capturaron el expediente. ¿Qué contenía? Según múltiples fuentes que revisaron los documentos, la Fiscalía había presentado nuevas pruebas consistentes en comunicaciones cifradas entre mi sucesor y sus coacusados durante lo que la defensa había calificado previamente como un periodo de bloqueo, en el que afirmaron que no hubo contacto alguno. Los documentos supuestamente incluían transferencias bancarias por un total de 4,7 millones de dólares y lo que una fuente describió como el registro documental más perjudicial jamás recopilado en un caso penal de cuello blanco. Esta mañana, la jueza Patricia Caldwell declaró admisibles las 847 páginas. Fue entonces cuando todo se vino abajo. El abogado principal, Robert Sterling, se levantó de la mesa del consejo. La taquígrafa judicial, María Rodríguez, captó cada palabra. Sterling supuestamente declaró: Su señoría, este tribunal ha abandonado toda pretensión de imparcialidad. No podemos ni participaremos en lo que se ha convertido en un juicio espectáculo predeterminado. Su colega, Jennifer Matthews, añadió: Esto es una falta de conducta fiscal en su máxima expresión y nos negamos a legitimarla con nuestra presencia. Y entonces comenzaron a caminar hacia la puerta. Ahora bien, necesito que entiendan algo sobre los tribunales federales. La jueza Patricia Caldwell fue designada por Reagan. Ha servido en la magistratura federal durante 31 años. Es conocida universalmente por su temperamento mesurado. Los abogados defensores generalmente consideran que su elección es un golpe de suerte porque dirige un tribunal justo. Esta jueza observó a tres abogados que intentaban abandonar a su cliente a mitad del juicio y pronunció las siguientes palabras, que ahora forman parte del acta oficial. Abogados, si dan un paso más hacia esa puerta, los acusaré de desacato criminal y emitiré órdenes de arresto inmediato. Luego ordenó a los alguaciles federales bloquear todas las salidas. 6 alguaciles federales armados se apostaron en todas las puertas en cuestión de segundos. El enfrentamiento duró exactamente 7 minutos y 23 segundos. Si esto te resulta útil, dale a me gusta ahora mismo, porque esta historia se complicará aún más. Esto es lo que reveló la jueza Caldwell, que explica por qué los abogados de mi sucesor estaban tan desesperados por escapar de esa sala. Según fuentes con conocimiento directo del proceso, la jueza anunció que había recibido una comunicación ex parte sellada del Departamento de Justicia esa misma mañana. Para quienes no estén familiarizados con los procedimientos legales, permítanme explicarles por qué esto es importante. Ex parte significa que solo una de las partes ve la comunicación. Los jueces federales casi nunca permiten comunicaciones ex parte.
se reservan casi exclusivamente para asuntos relacionados con la seguridad nacional o la protección de testigos. La jueza Caldwell declaró oficialmente que, basándose en esta comunicación, estaba considerando reforzar las medidas de seguridad y la posibilidad de aislar al jurado. Todos los abogados defensores penales con experiencia del país comprendieron de inmediato lo que esto significaba. La fiscalía tiene un testigo colaborador. Alguien del círculo íntimo de mi sucesor ha cambiado de opinión. El exfiscal federal Andrew McCarthy declaró a Fox News en cuestión de horas: cuando los abogados defensores se enteran de una presentación ex parte sellada en un caso de esta magnitud, saben que se les está cerrando el paso. Alguien de adentro se ha vuelto loco y están a punto de lanzar una bomba que la defensa nunca vio venir. El pánico cobra sentido de repente. Permítanme atar cabos porque aquí es donde la historia pasa del drama legal a algo mucho más trascendental. Los documentos judiciales muestran que, a los 30 minutos de regresar a sus asientos tras ese impasse de 7 minutos, el equipo de Sterling presentó una moción de emergencia para la anulación del juicio, alegando parcialidad judicial y mala conducta de la Fiscalía. Simultáneamente presentaron una moción para recusar a la jueza Caldwell, argumentando que su amenaza de arresto demostraba animadversión personal hacia la defensa. ¿Ven lo que pasó? Al crear este espectáculo dramático, han creado bases para múltiples apelaciones. Independientemente de cómo termine este juicio, todos los expertos legales que analizan esta situación coinciden en un punto. Esto fue un teatro diseñado para un público mucho más amplio que la sala del tribunal. Y aquí está la evidencia que sugiere que fue coordinado. Fuentes afirman que Fox News tenía equipos de cámaras apostados fuera del juzgado 45 minutos antes de la huelga. Varios comentaristas conservadores tuiteaban sobre la tiranía judicial incluso antes de que se hiciera pública la noticia del incidente. ¿Cómo sabían que algo iba a pasar? Suscríbete ahora si quieres seguir a dónde lleva esta investigación, porque las implicaciones son impactantes. El juez Caldwell mencionó esa presentación ex parte sellada. Fuentes del Departamento de Justicia indican que se refiere al testimonio programado para el próximo martes de alguien mencionado únicamente como testigo 14 en los documentos judiciales. Este individuo supuestamente tiene conocimiento directo de las transacciones financieras centrales en el caso del gobierno. Este individuo ha estado bajo custodia protectora desde octubre. La dramática huelga de la defensa ocurrió exactamente 96 horas antes de la fecha programada para el inicio de este testimonio. ¿Coincidencia? El momento lo dice todo. Los analistas legales especulan sobre quién podría ser el testigo 14. La teoría principal apunta a alguien del círculo financiero íntimo de mi sucesor, un director financiero o un controlador con acceso directo a las presuntas transacciones fraudulentas. La custodia protectora desde octubre significa que alguien tiene serias preocupaciones de seguridad. Ese nivel de protección suele reservarse para casos relacionados con el crimen organizado o asuntos de seguridad nacional. Si este testigo presenta el testimonio que la Fiscalía anticipa, podría ser catastrófico para la defensa. Tras el estancamiento y el regreso de los abogados a la mesa del Consejo, el juez Caldwell emitió una declaración que conmocionó a la comunidad jurídica. Dado el intento del Consejo de abandonar a su cliente a mitad del juicio, estoy considerando nombrar un abogado en la sombra para garantizar la protección de los derechos del acusado amparados por la Sexta Enmienda. Un abogado en la sombra significa que el tribunal asignaría abogados de respaldo para sentarse en la mesa de la defensa, listos para asumir el cargo de inmediato si el equipo actual intenta retirarse. Es esencialmente el equivalente legal a tener suplentes en un espectáculo de Broadway, excepto que lo que está en juego es la libertad de alguien y, potencialmente, la integridad del sistema judicial estadounidense. Las consecuencias financieras ya se están materializando. El bufete de abogados de Sterling ha acumulado más de 12 millones de dólares en honorarios legales, según los documentos presentados ante la Comisión Electoral Federal, FS. El viernes por la noche, Bloomberg informó que el bufete había iniciado conversaciones de emergencia con su aseguradora de negligencia médica. Fuentes indican que la aseguradora está preocupada por la posible responsabilidad si el intento de irse resulta en la anulación del juicio o en la aprobación de una apelación. Expertos del sector sugieren que la cobertura del bufete podría estar en riesgo, lo que podría exponer a los socios a responsabilidades financieras personales.
Esto explicaría por qué se vio a los socios principales llegar a las oficinas de Manhattan a las 10 p.m. del viernes para lo que se describió como una sesión de emergencia de gestión de crisis. Dale, me gusta, si entiendes por qué esto importa más allá del caso en sí. He aquí por qué lo sucedido hoy amenaza algo mucho más grande que cualquier juicio. Si los abogados pueden simplemente irse cuando los fallos no les favorecen, la integridad de todo el sistema judicial se derrumba. La jueza Caldwell parecía muy consciente de esto cuando declaró: el tribunal no permitirá que el Consejo manipule los procedimientos mediante interrupciones calculadas. Tales tácticas, de tener éxito, animarían a todas las partes perdedoras a fabricar un juicio nulo mediante la retirada del Consejo. Tiene toda la razón. Una vez que se abra esa puerta, cualquier acusado que se enfrente a una condena podría ordenar a sus abogados que se retiren furiosos y aleguen que el juicio es injusto. En la historia jurídica estadounidense moderna, solo hay 3 casos comparables de abogados defensores que intentaron abandonar a sus clientes a mitad del juicio en un tribunal federal. En 1978, el abogado de la mafia Frank Reagano intentó retirarse durante el juicio de Santo Traficante. Se enfrentó a amenazas de inhabilitación. En 1992, durante el escándalo bancario de la BCCI, 2 abogados intentaron retirarse, pero se vieron obligados a continuar bajo amenaza de desacato. En 2009, el equipo legal original de Bernie Madoff intentó retirarse 2 días después de su testimonio, pero se vio obligado a quedarse. En los 3 casos, los acusados fueron finalmente condenados. En los 3 casos, los abogados enfrentaron graves consecuencias profesionales. El patrón es claro: las consecuencias políticas fueron inmediatas. A los pocos minutos del intento de huelga, la cuenta social de mi sucesor publicó: mis abogados son luchadores que no tolerarán este juicio amañado. Juez amenaza con arresto e interferencia electoral. La publicación acumuló más de 2,3 millones de visitas en la primera hora. Los senadores republicanos intervinieron rápidamente. El senador Tom Cotton tuiteó: cuando los jueces amenazan con arrestar a los abogados por defender a sus clientes, entramos en territorio bananero. La senadora Elizabeth Warren replicó: nadie está por encima de la ley, incluidos los abogados que intentan sabotear los procedimientos judiciales. Pero esto es lo revelador. Una encuesta rápida realizada el viernes por la noche por Reuters Ipsos reveló que el 67% de los estadounidenses desaprueba el intento de abandono del abogado, incluido el 48% de los republicanos. El 72% estuvo de acuerdo en que nadie debería estar por encima de la ley, incluidos los expresidentes. Incluso algunos de los defensores legales más acérrimos de mi sucesor tienen dificultades para defender esto. Alan Dershowitz declaró a Newsmax: abandonar a un juez federal es simplemente indefendible. Existen canales adecuados para abordar las quejas. Abandonar a tu cliente a mitad del juicio no es uno de ellos. Cuando Alan Dershowitz no te defiende, has cruzado una línea que la mayoría de la gente desconocía. Aquí hay un detalle que no se ha divulgado ampliamente. Un abogado paralelo de la defensa, que habló bajo condición de anonimato, reveló que Robert Sterling recibió un mensaje de texto a las 11:42 a.m., 5 minutos antes de la huelga. El mensaje contenía 2 palabras: abortar la misión. La fuente afirma que el mensaje provenía de un estratega republicano de alto rango que asesoraba al equipo en estrategia de relaciones públicas. De ser cierto, esto plantea la posibilidad de que toda la dramática escena se orquestara con fines políticos, no legales. La jueza Caldwell parece haber llegado a una conclusión similar. En una orden escrita emitida el viernes por la noche, incluyó este impactante pasaje: el tribunal tiene motivos para creer que ciertos elementos teatrales del procedimiento de hoy se coordinaron con terceros para fines ajenos a la administración justa de justicia. Cualquier intento futuro de transformar este procedimiento en una representación política se enfrentará a todas las sanciones disponibles para este tribunal, incluyendo, entre otras, cargos por desacato, sanciones económicas y la remisión a las autoridades competentes del Colegio de Abogados. Un juez federal ha declarado públicamente: ella cree que el drama judicial de hoy fue un teatro político coordinado con terceros. Reflexionemos sobre ello. Tras el caos de esta mañana, el servicio de alguaciles de EEUU elevó la seguridad del juzgado al máximo nivel. Se instalaron detectores de metales adicionales.
Todos los visitantes se sometieron a un control reforzado. El Departamento de Policía de Nueva York desplegó unidades adicionales alrededor del perímetro. Según se informa, la oficina local del FBI en Nueva York puso agentes en espera. Este no es un procedimiento estándar. Durante la sesión de la tarde, se le pasó una nota al juez Caldwell, lo que provocó una discusión inmediata. Fuentes afirman que la nota provenía de la seguridad del tribunal, alertando al juez de que se habían identificado varias personas vinculadas a milicianos de extrema derecha cerca del juzgado. Si bien no se confirmó ninguna amenaza específica, su presencia añadió otra dimensión a una situación ya de por sí inestable. Según se informa, el juez advirtió a ambos equipos legales que cualquier intento de incitar al desorden público se enfrentaría a toda la fuerza de las fuerzas del orden federales. Las repercusiones se han extendido mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Los observadores legales europeos expresaron su conmoción por el drama judicial. El exdirector de la Fiscalía Pública del Reino Unido comentó: en cualquier jurisdicción de derecho consuetudinario, tal comportamiento resultaría en la detención inmediata. Los medios franceses publicaron titulares traduciendo: la justicia estadounidense se sumió en el caos mientras los abogados del expresidente desafían a la jueza. Como era de esperar, los medios estatales rusos aprovecharon la noticia, presentándola como evidencia de la debilidad institucional en Estados Unidos. El hecho de que estos abogados se sintieran audaces para intentar tal maniobra subraya una preocupante erosión del respeto por la autoridad judicial, con implicaciones que van mucho más allá de este caso. Si aún lo siguen, suscríbanse a este canal porque lo que les voy a contar es la parte más importante de toda esta historia. Fuentes cercanas al círculo íntimo de mi sucesor indican que se está discutiendo seriamente la posibilidad de reemplazar a todo el equipo legal. Entre los nombres que se barajan se encuentran algunos de los abogados más controvertidos del país, abogados que han defendido a criminales de guerra y sospechosos de terrorismo. La aparente estrategia: si nos desplomamos, nos desplomamos. Esto coloca a la jueza Caldwell en una posición casi imposible. Si permite que el equipo de Sterling se retire ahora, el juicio podría retrasarse meses mientras se prepara un nuevo abogado. Si los obliga a continuar contra su voluntad, crea motivos de apelación masivos basados en la asistencia ineficaz de... Un exsecretario de la Corte Suprema lo calificó de brillantemente cínico. La defensa ha creado una situación en la que el juez no tiene buenas opciones. Mientras tanto, fuentes dicen que la Fiscalía está preparando lo que se llama una opción nuclear, solicitando al juez que revoque la fianza de mi sucesor basándose en la conducta de su abogado. El argumento es que cualquier persona cuyo equipo legal intente tal interrupción representa un riesgo de fuga y amenaza a la administración ordenada de justicia. Si bien es una medida extrema y casi segura de fracasar, incluso intentar esta acción generaría titulares y moldearía la percepción pública de lo que realmente está sucediendo en esa sala. Consideren el impacto en los 12 ciudadanos que finalmente decidirán este caso. Si bien el jurado no estaba en la sala durante la huelga, la tensión en la sesión de la tarde fue imposible de pasar por alto. Se observó a la jurado número 7, una maestra jubilada de Brooklyn, sacudiendo repetidamente la cabeza durante los argumentos de la defensa. La jurado número 3, propietaria de una pequeña empresa, parecía tomar extensas notas cada vez que el juez se dirigía al equipo de la defensa. La consultora del jurado, doctora Patricia Williams, declaró a CNN: cuando los jurados presencian este nivel de conflicto entre un juez y la defensa, los abogados a menudo lo interpretan como conciencia de culpa, porque, si no, ¿arriesgarían los abogados sus carreras a menos que supieran que su cliente estaba en serios problemas? La defensa puede haber ganado algunas batallas procesales hoy, pero puede que hayan perdido la batalla por la percepción del jurado. El lunes por la mañana, la jueza Caldwell decidirá sobre las mociones del equipo de la defensa de anulación y recusación. Ella decidirá si el testigo 14 testificará según lo programado. Si el equipo de Sterling intenta otra interrupción, ella ha dejado claro que se enfrentarán a un arresto inmediato. Según se informa, los alguaciles federales han sido informados sobre los procedimientos de arresto para los abogados, un paso que, según las fuentes, no se ha producido en un tribunal federal en la memoria reciente. Consideren el momento de todo esto. A solo 11 meses de las elecciones de 2024,
Cada día que continúa este juicio es un día en que mi sucesor no puede concentrarse plenamente en la campaña. Algunos analistas políticos argumentan que la huelga fue diseñada específicamente para forzar la anulación del juicio, aplazando cualquier nuevo juicio más allá de las elecciones. Es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa que trata la sala del tribunal como un campo de batalla político más. La jueza Caldwell parece decidida a no permitir que eso suceda. Fuentes familiarizadas con su pensamiento afirman que está dispuesta a celebrar sesiones judiciales 6 días a la semana si es necesario para mantener el juicio en marcha. Según informes, también está considerando limitar el acceso de los medios si cree que la cobertura fomenta un comportamiento teatral. Lo que presenciamos hoy no fue una simple maniobra legal, fue un intento de transformar los tribunales estadounidenses en un teatro político, cuando los abogados se sienten con el poder de abandonar a los jueces federales sin consecuencias, cuando los acusados tratan los juicios penales como eventos de campaña, cuando la justicia se vuelve indistinguible de la telerrealidad, hemos cruzado una línea que nuestro sistema constitucional quizá no esté diseñado para manejar. Incluso los republicanos están empezando a distanciarse de estas tácticas. El senador Mitt Romney emitió un comunicado. El respeto por nuestro sistema judicial es fundamental para nuestra democracia. Si bien todos merecen una representación celosa, intentar huir de un tribunal federal cruza todos los límites imaginables. Incluso el senador Josh Hawley, generalmente un firme defensor de mi sucesor, enfatiza que los abogados deben seguir los procedimientos adecuados cuando se les pregunta sobre el incidente. Cuando empiezas a perder a los Josh Hall del mundo, tu estrategia legal tiene problemas fundamentales. El daño aquí se extiende mucho más allá de cualquier veredicto en este caso. Todo estadounidense merece un abogado competente y un juicio justo que se ajuste a las normas establecidas. Cuando estas normas se rompen, cuando los abogados intentan literalmente huir en lugar de enfrentarse a fallos adversos, es una señal de que nuestro sistema puede ser manipulado por cualquiera con los recursos y la audacia suficientes. Eso no es justicia, es caos con traje y factura por hora. Lo que está en juego va mucho más allá de un juicio o un acusado. Si el equipo de mi sucesor logra convertir los procedimientos penales en circos políticos, todos los acusados adinerados de Estados Unidos se verán tentados a intentar las mismas tácticas. Imaginen juicios donde cualquier acusado con recursos suficientes puede ordenar a sus abogados que se retiren cuando un fallo no los favorece, donde los procedimientos se convierten en arte escénico para las redes sociales en lugar de búsquedas genuinas de la verdad, donde los jueces deben amenazar con arrestos simplemente para mantener el orden básico en la sala del tribunal. Eso no es un sistema de justicia, es el fin del Estado de Derecho como principio de funcionamiento. La pregunta ahora es si el juez Caldwell puede restablecer el orden, si el equipo legal de mi sucesor continuará con sus tácticas disruptivas y si nuestro sistema judicial puede sobrevivir a este ataque sin precedentes a sus principios fundamentales. Asegúrate de estar suscrito con las notificaciones activadas porque esta historia está lejos de terminar. Cuando el testigo 14 suba al estrado, cuando el juez Caldwell falle sobre la moción de anulación del juicio, cuando finalmente sepamos quién envió ese mensaje de texto de la misión de aborto, querrás saberlo de inmediato. Dale a ese botón de me gusta, deja un comentario diciéndome qué crees que sucederá después y comparte este video con cualquiera que se preocupe por si la democracia estadounidense puede sobrevivir a lo que se le está haciendo. Esto ya no se trata solo de un juicio o un acusado, se trata de si todavía creemos genuinamente, funcionalmente, que nadie en este país, sin importar cuán rico, poderoso o conectado políticamente sea, está por encima de la ley. La respuesta a esa pregunta moldeará a este país durante generaciones. Te veré el lunes cuando el juez falle.